La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en el Museo Manuel Felgueres, pero para hablar de una cuestión ya no solo cultural, sino también política, con un invitado especial, muy especial, Fernando Castro. Es crítico de arte, escritor, filósofo y también, esto es a lo que nos atañe en este programa, está vinculado estrechamente con el movimiento político, con el ahora ya partido político Podemos en España. Y para eso vamos a hablar del día de hoy con él, ver este ejemplo paradigmático en España, en Europa, que ha convulsionado prácticamente al mundo, y cómo es que podemos también trasladar ciertas cosas, ciertos elementos de este movimiento a América Latina, a México y por supuesto también a Zacatecas. Bien, Fernando, pues nos gustaría conocer qué es Podemos, cómo nace Podemos, cuáles son los orígenes de Podemos. Bueno, Podemos se constituye como un movimiento político y no como un partido originariamente, pues prácticamente hace 4 meses, con el objetivo de presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo, tomando como cabeza de cartel, como referente a Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y tratando de aglutinar o de buscar el voto y el apoyo de un conjunto de prácticas ciudadanas antagónicas y de grupos sociales que están revelándose en España desde la crisis económica del 2008, pero que van a tener un momento de emergencia muy importante con los indignados del 15M, de la Puerta del Sol, que son en cierta medida también un reflejo del movimiento de la primavera árabe, del movimiento tunecino, de la plaza de Tarik en el Cairo, y ese descontento social enorme frente a una política de gigantesca corrupción lleva a pensar que se podría realizar un gesto, en principio, de antagonismo y de oposición al carácter inamovible de los partidos políticos. Cuando se arranca con Podemos, utilizando mucho las redes sociales, se consigue pronto 100.000 apoyos para comprobar que había algún suelo electoral, pero no había en la cabeza de nadie la idea de que se podría conseguir un resultado electoral tan increíble como el que se ha conseguido en la historia de España. No hay ningún movimiento político, ningún partido que en apenas 3 meses consiguiera casi 1,5 millones de votos, consiguiera 5 eurodiputados, con lo que supone también la ley de distribución del voto, que penaliza al partido pequeño y que favorece a los grandes grupos políticos para que se repartan el pastel y mantengan lo que llaman alternancia de partidos, que en realidad es un gobierno prácticamente monocolor, que da igual quién esté en el gobierno, mantiene sus mismas prácticas mafiosas, su misma actitud corrupta. En este sentido, el movimiento de Podemos ha conseguido un voto muy potente, tanto en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, pero también en lugares que no tienen una penetración tan grande, digamos, del tejido académico o de lo que sería el movimiento intelectual, y nos ha llevado a pensar, o así lo analizan también algunos expertos políticos, que Podemos tiene un recorrido de largo alcance. Se hacen ahora previsiones de que es probable de que en las elecciones gubernamentales nacionales Podemos pueda ser ya la tercera fuerza política. En el Ayuntamiento de Madrid se habla de que pueda ser la fuerza decisiva para determinar quién sea el alcalde, y ha generado un movimiento también en los otros partidos o en los partidos habituales que les ha llevado tanto a plantearse en qué situación están, cuanto ahora desesperadamente pedir que se cambie la ley electoral. Es decir, están dispuestos a tener un comportamiento ahora ilegal, que es decir, bueno, dado que asciende este movimiento, esta movilización social, que tiene que ver con el fondo de la indignación colectiva y también con el movimiento de los trotskistas, de los republicanos, de los que se oponen al sistema de esa democracia, de un pacto de olvido con respecto a la dictadura, lo que quieren ahora hacer es una ley electoral que haga que solamente gobiernen los 2 grandes partidos. Esos 2 grandes partidos que no son tan grandes, porque en cierta medida el número de votos que tienen ha ido decayendo progresivamente, y lo que hay es un sistema de fidelización, como hay aquí en México, en cualquier lugar. Hay mucha gente que come del dinero político, del dinero público, y por tanto votan porque son casta política que tienen que mantener a sus líderes y tienen que mantener sus salarios y tienen que mantener a sus familias. En este sentido, también la decisión de Pablo Iglesias y de los 5 representantes de Podemos en el Parlamento Europeo de renunciar a su salario
al salario, que es un salario enorme, de por un lado prácticamente 8.000 euros al mes, más complementos, que lleva a que algunos eurodiputados cobren 24.000 euros al mes y al mismo tiempo tengan planes de pensiones ilegales en Luxemburgo. Sin embargo, Pablo Iglesias ha puesto un salario mínimo y el resto del dinero lo quieren destinar a apoyo a la gente que pierde sus viviendas, a la lucha contra la corrupción política y a prácticas del tejido ciudadano. Esto ha generado una enorme convulsión, hasta el punto de que el candidato del Partido Comunista que resultó elegido ha tenido apenas unos días después de ser elegido que dimitir, porque resulta que este comunista tenía también dinero en paraísos fiscales. Y este gesto, claro, de repente de unos políticos que dicen, bueno, ¿por qué por ser político tengo que ganar una fortuna, enriquecerme y al terminar la política, como hizo Felipe González, formar parte del Consejo de Administración de empresas del gas o de empresas petrolíferas? Y yo creo que la llamada de atención de Podemos es una llamada que está convulsionando el tejido político español, que tiene también repercusión internacional, que está llegando como una onda en el agua de un estanque a muchos lugares, y el hecho de que haya sido el propio Pablo Iglesias, el más joven de los partidos políticos que está presente en la Cámara Europea, el que haya ido como candidato a la presidencia del Parlamento Europeo contra Schulz y contra Juncker, y que haya hecho un discurso totalmente extraño a lo que son los discursos políticos que se tienen habitualmente en el marco de la política internacional. El hecho de que le tuvieran que mandar callar porque estaba hablando de muchas temáticas, yo creo que lo presenta como una voz que lanza un poco de esperanza sobre una situación de decepción política internacional. Eso es muy, muy interesante. Esa es la pregunta que también te quería hacer, Fernando. O sea, ¿por qué el arrastre tan impresionante que ha tenido en clases medias que se han visto golpeadas en España por la reducción de beneficios, que el estado de bienestar se empieza a tambalear, a colapsarse en algunos casos? ¿Por qué ese arrastre? Y también incluso en clases acomodadas en donde dicen, bueno, ese discurso es muy convincente, o sea, no puede ser que estas puertas giratorias, las que ahorita mencionabas, que estás en el burguesía burocrática y luego regresas a un puesto de la iniciativa privada y regresas, esa casta política. O sea, ¿cómo es que ese arrastre se ha generado? ¿Por qué es tan convincente el discurso de Podemos? Y también cómo es que incluye a la ciudadanía, porque es la ciudadanía, es el brazo político de los indignados, digámoslo así, claro, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Carlos. Yo creo que lo fundamental es que hace ya mucho tiempo que una inmensa capa de la población se dio cuenta en España y en prácticamente todo el mundo que la clase política no les representa. La famosa frase de los indignados, que era "no nos representan", es que bueno, la democracia representativa se ha vuelto un sistema inaceptable. Esa delegación explícita de la responsabilidad, que es que votas y cada 4 años vuelves a votar, pero el que recibe el voto en ningún momento mantiene un contacto con el electorado, sino que directamente se siente legitimado para hacer lo que le dé la gana. No hay nunca un cumplimiento del programa electoral. Es decir, puede llegar al gobierno un partido, el Partido Popular de la derecha, que evidentemente yo no lo votaría ni sometido a tortura, con una idea de que va a bajar los impuestos, con la idea del Tea Party, ¿no? De bueno, vamos a reducir el Estado, vamos a crear un Estado objetivista con el dominio de Goldman Sachs. De repente lo primero que hacen es subir los impuestos. Es decir, hoy el problema básico es que ni la derecha tiene una ideología de derecha, ni la llamada izquierda tiene una ideología socialista. El Partido Comunista son como una especie de dinosaurios, ¿no? Parece que están en el Pleistoceno superior y cuando intervienen pues siguen con las viejas inercias de un lenguaje que no se adapta a lo que sería la perspectiva de la izquierda contemporánea. Y en este sentido, hoy para cualquier sujeto mínimamente sensato en el mundo, el gran drama es que no sabe a qué votar, que no puede votar a nada, y pasará aquí en México. Hay un momento que la gente, como dicen, tendrá que ir a votar tapándose la nariz, ¿no? Y meter allí el voto en la urna, como diciendo, ahí lo dejo, pero ¿qué estoy votando? Mierda, o sea, no estoy votando nada que tenga ningún sentido. Y en alguna medida el discurso de Podemos es un discurso que intenta ir a las condiciones materiales de la existencia actual, es decir, creo que tiene una parte de obviedad, pero de sana obviedad o de atención concreta a los problemas, que es que la gente no tiene de qué vivir, los jóvenes no tienen trabajo, los que están trabajando en la precarización absoluta. Lo que pide el mercado, porque vivimos en una época que únicamente se dice hay que escuchar a los mercados, no hay confianza en los mercados, el mercado pide sacrificios, hay que hacer reformas. Los llamados hombres de negro que van a países y de repente llegan a Grecia y le marcan una agenda que destruye el país, van a Portugal y destruyen el país, van a Irlanda y destruyen el país, y nosotros dicen que no han destruido
construido porque no se quiso decir que España tenía que ser rescatada, pero sí nos rescataron, porque hubo que mandar un montón de miles de millones a los bancos para financiarlos, pero es que cuando el dinero llega a los bancos en nuestro país o en cualquier lugar, lo primero que hacen los que trabajan en los bancos, los grandes directivos, es cobrar bonificaciones. Es decir, con el dinero que se les iba a rescatar, lo primero que hacen es corruptamente meter dinero en el bolsillo. Entonces, bueno, esa situación yo creo que ha hecho que el ciudadano entiende que tiene que tomar partido por una opción como Podemos o por una opción, digamos, de sublevación popular, porque la otra vía es mucho más cruda, que sería tomar las armas, entregarse a la violencia. Y como yo creo que el común de los mortales prefiere evitar el conflicto violento, hoy hay que tomar una actitud decidida y un paso a la acción y decir, señores, realmente no se puede permitir que hoy sea únicamente un desmantelamiento de eso que llamaron el estado del bienestar. En algunos lugares del mundo ni siquiera llegó el estado del bienestar, pero de repente hemos pasado de un pretendido welfare state a una situación en la que se está pidiendo que se recorte todo, que cada uno se las apañe como pueda, y en esa situación, a pesar de todo, los mismos partidos ahí para que tú les des el voto, para que, por ejemplo, en mi país o en otros países, el ministro de Economía de España era el encargado o el delegado de Lehman Brothers para Europa. Por lo tanto, si la crisis económica comienza en el 2008 de la mano de ese banco y el ministro de Economía viene de Lehman Brothers, es como poner al frente de la protección de un bosque a un pirómano. Pues digamos, pues ya pongamos al tipo más loco en lo alto de la política. Yo creo que en algunos países buscan, en aquel famoso tema carnavalesco del rey de los tontos y del tonto convertido en rey, al más idiota lo ponen arriba, le nombran rey, le nombran presidente del gobierno, le nombran delegado o alcalde de un municipio, y hay momentos en los que hace gracia, pero cuando tu vida se va estropeando y tu vida se va degradando, ya no hay razones para reírse, sino que hay razones para enfurecerse. Y yo creo que ese canal del enfurecimiento, de gente que ve el sistema como sistema de legitimidad, de falta de moral integral, el que ha llevado a no solo a una aparición de Podemos. Yo creo que estamos en un momento analítico para la teoría política muy importante, que es el resurgir de la política. Es decir, estamos en un momento en el que había una gestión del voto, una gestión de la corrupción, o una gestión de la partitocracia, y hoy en día el debate político, lo vemos por todo lo que se está publicando en el mundo, lo vemos en las redes, lo vemos en el comportamiento ciudadano, el retorno del mundo asambleario ha hecho que todas esas ideas que estaban perdidas de lo comunitario, del comportamiento colectivo, incluso se vuelve a leer a Trotsky, se vuelve a leer a Lenin, se vuelve a leer a Marx. Entonces yo creo que hoy, si uno no ve que hay una gran cantidad de material analítico desde el pensamiento marxista a la práctica trotskista, a lo que sería hoy el análisis de Tony Negri o de Michael Hart del imperio, que nos habla de cómo movilizar hoy una nueva forma de la construcción de la sociedad y cómo puede surgir el poder de la soberanía o la soberanía popular, yo creo que nos daremos cuenta de que solamente hay una opción, que es radicalizar ese pensamiento y esas prácticas, o seguir con lo que hay, que indudablemente será salir de la crisis en el 2016 o en el 2018, si es que se sale, para volver a hacer lo mismo, porque es que vemos que en cualquier país vuelven a aparecer los productos financieros que crearon la crisis, vuelve a aparecer la especulación inmobiliaria, vuelve a aparecer lo mismo que envenenó la sociedad, se mantiene en el cemento de la sociedad. Pero el punto aquí, Fernando, también que me gustaría tocar contigo es ¿cómo canalizar esta indignación o cómo canalizaron ustedes esta indignación? Dices, utilizaron redes sociales, los académicos salen de las aulas, de las presentaciones de libros, de las ponencias, para actuar en la realpolitik, en la política real. Pero ¿cómo canalizar esta indignación? Y en México, en América Latina, en Zacatecas, incluso el abatimiento, el desasosiego, porque hay un embate impresionante de un terrorismo financiero, fiscal, reformas estructurales que por todos lados están golpeando a América Latina, a México en particular. ¿Cómo canalizar esta indignación? ¿Cómo canalizar este abatimiento ciudadano en cambios políticos reales y, digamos, populares, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tú mismo lo has enunciado, hay que hacerlo, en tu primera pregunta estaba ya la estructura de la respuesta. El abatimiento del que me hablas en México, en Zacatecas concretamente, es el abatimiento en el que estaba sumida la sociedad española desde el 2008 hasta el 2011. La situación era de encefalograma plano. Incluso algunos economistas americanos dijeron, lo que se está haciendo en Europa y en España no es un análisis económico, sino un experimento conductista de cuánto sufrimiento pueden aguantar los ciudadanos antes de explotar. Nada hacía prever que surgiera el 15M.
Nada hacía esperar que una gente joven y de todas las edades acudiera al centro del país a hacer una acampada y a cuestionar la política. Nada hacía prever que apareciera un movimiento como Podemos. Nada hacía prever que el movimiento contra los desahucios de las casas tuviera una fuerza tan importante en el país. Nada hacía prever que el rey tuviera que abdicar ante un momento en el que su nivel de aceptación popular era mínimo, y viendo que desaparecía él, pero también que podía desaparecer hasta su propio hijo, tuvo que abdicar para intentar mantener su corrupción política, para mantener su régimen de corrupción real, de la realeza como principal manifestación de la corrupción en mi país. Por tanto, yo creo que todo lo que es la agitación en redes y todo lo que es el tipo de encadenamiento que se puede hacer hoy a través del espacio viral de Internet y de los medios de comunicación tiene que ser puesto en provecho. Tú piensa en la propia posición que tú ocupas, ¿no? Como un joven vinculado a los medios de comunicación, con una preocupación política, que tienes un programa que tiene una audiencia limitada y que se emite en Internet. Es la misma situación en la que estaba Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias estaba como tú en un programa La Tuerca de muy poca difusión, haciendo debates que se emitían directamente para Internet, que a veces tenía 1.000, 2.000, 3.000 personas de seguidores, que había luego gente que boca a boca iba teniendo interés en ello, y que tuvo que dar el salto hacia un espacio, hablando mal, muy jodido. Se tuvo que ir al mundo de las tertulias televisivas y se tuvo que sentar allí enfrente de una gente deplorable, o sea, de gente que tiene uno que contener el estómago porque se te revuelven las tripas cuando los ves enfrente. Le sentaron enfrente de una legión de reaccionarios como nunca nadie se ha sentado, y el tipo fue, como hay que ir hoy, calmado, templando gaitas, sin ponerse furioso, a soportar todo el conjunto de estupideces más grandes que se ha oído en mi país jamás. Y él allí demostró lo que puede mostrar a la gente de tu edad, y yo creo que un montón de gente que está desperdiciada y que no está movilizando su capacidad, su masa crítica, que es decir, señores, aquí hay gente preparada, gente que estudió, gente que se formó, que tiene una posición crítica, que no se mueven inercialmente, meramente por lo que el Estado quiere que se diga. Y en ese momento ir a esos debates, que a veces uno se resiste a ir porque dice, ahí pierdo mi tiempo, para transmitir algunas verdades incómodas. Es decir, yo no tengo nunca ningún problema en que me invitan los canales de extrema derecha, he ido al programa de La Tuerca de Pablo Iglesias, o me invita a Telecinco, o me invita el canal que sea, y quiero ir porque no estoy dispuesto a dejar que el magma visual y el magma de opinión que en el mundo se genera esté en manos de incapaces. Y yo no es que sea el rey de la sabiduría, pero comparado con lo que hay en la televisión, parezco Sócrates. Entonces estoy dispuesto a ir donde toque a defenderlo. Por tanto, hay que utilizar tu posición, o mi posición, la que tenemos todos, en un sentido Foucaultiano, de que hay que crear una microfísica del poder. Entonces tienes que colocarte en un lugar que generes saber, realidad, contestación, resistencia, nuevas construcciones de subjetividades. Y estoy seguro que de la misma forma que en Madrid emergió sin que fuera algo que se estuviera esperando, en Zacatecas va a surgir. Pero ¿cómo no? Es que va a surgir mañana. Yo ayer cruzaba por el punto de arranque, que casi en plan predicción, creo que es el epicentro de la revolución venidera en Zacatecas, porque os lo han construido y lo tenéis hecho, que es la mini reconstrucción de Zacatecas, allí en las afueras de Zacatecas. Yo creo que si se agarra ese fenómeno de construir el pequeño Zacatecas para el sitio y la toma de Zacatecas, para que acudieran a hacer un teatro político, esta cosa que me contaron de que vino el presidente de México y se fue allí a ver la reconstrucción y que no dejaban a la gente ir y que acudieron los VIP a ver allí en ese lugar tan sórdido con la reconstrucción de todo, ¿no? Que es como una especie de lugar que es la cumbre del kitsch y del mal gusto, allí el mismo día en el que estaba jugando la selección de México en el Mundial. Yo creo que ese sitio, si se toma como epicentro analítico del estado y de la situación en la que se encuentra Zacatecas, puede ser un lugar para montar allí una manifestación política de primer nivel, para irse allí a trincherar y movilizar una serie de gente joven y no joven que diga, bueno, ya que han tomado Zacatecas y que han hecho el sitio de Zacatecas, vamos a irnos a vivir 4 días allí y a marcar el ridículo social, histórico y contemporáneo que esto supone. Antes de que lo desmantelen y de que la gente deje de hacerse fotos allí turísticas, a lo mejor hay que irse allí porque en el fondo Zacatecas, yo no soy de aquí pero me permito dar mi opinión porque también puedo darla, en el centro de la ciudad, cuando caminas por ella, es una ciudad fantasmal, pues muy decorado, muy bonita, muy conservada, muy pavimentada, como patrimonio de la humanidad, como para que tú digas, uy, qué maravilla, pero tú estás caminando a las 10 de la noche y llegas a pensar que ha caído la bomba de neutrones. No hay nadie, o sea, hay una sensación de que la ciudad está vampirizada, la ciudad está vaciada. Y ahora hay 2 Zacatecas, el de la ciudad vacía y el de la reconstrucción histórica ridícula.
esa posibilidad de tomar lo ridículo para activar la crítica social tal vez tenga que hacerse. Se montó un carnaval circense para los políticos, para su autobombo y para decir que hemos conseguido reconstruir la historia. La historia era, si no me equivoco, la del asalto de una ciudad, la de la toma de una ciudad, la de cómo se recupera una ciudad. Por tanto, aquí hay que llamar a las fuerzas críticas de la ciudad a decir, bueno, no se está reivindicando la toma de Zacatecas, vamos a tomarla y vamos a hacer una ocupación de la ciudad, y eso yo creo que hay mucha gente que en un momento dado está en su casa, rascándose la barriga, tocándose las orejas, tecleando en Facebook, siendo muy críticos a través de Internet, y hay un momento que hay que hacer, que es que tienes que ir a crear un acontecimiento. Todo ese mundo académico que llevaba años en España, ahí escribiendo sesudos ensayos en su casa, citando a Rancière, a Laclau, tararí, tarará, hay un momento que decirle, señores, ya está bien de tanto citar, de tanto mencionar, ahora vamos a ir a ver si todo ese verbo que habla de acontecimiento, que habla de insurgencia, que habla de resistencia, que habla de biopolítica, a ver si sois capaces de ponerlos en práctica. Y yo creo que hoy lo que muestra Podemos es que ese tránsito difícil entre el cuestionamiento y la destitución y la insurgencia o la contestación antagonista y cómo construir algo y cómo generar algo que es un paso muy complicado, se tiene que hacer, y se tiene que hacer contra viento y marea, porque podríamos habernos quedado tranquilos en el 2011 diciendo, bueno, ya hemos hecho esto los indignados, Occupy Wall Street también toma modelo, los italianos también se interesan por el... Y nosotros no somos, los indignados no es otra cosa que la continuación de lo que viene ya de Seattle, de las revueltas contra el G8, de las revueltas en Génova, del movimiento de Porto Alegre, es decir, ¿por qué uno no se da cuenta que todo es parte de una trama, de una historia reciente que tiene también episodios mexicanos, como tiene también, por ejemplo, el Ejército Zapatista, y tiene también procesos como la Marcha sobre México, sobre el DF, en los que vienen aquí los tutti bianchi, viene gente de Porto Alegre, viene gente de Francia, viene gente de España? Es decir, hay hoy que pensar que después de lo que sería la iconicidad del subcomandante Marcos, hay otra política antagónica y otro comportamiento que se podría establecer en México, que no tiene que ser imitativo ni el de Podemos, ni el de los bolivarianos, ni el del mundo de Ecuador, ni el que supuso la revolución chavista. Es decir, yo creo que uno tiene que buscar la especificidad. A nosotros en España se nos acusa de todo, bolivarianos, etarras, iraníes, salvo decir que somos los herederos de la oveja Dolly, somos todo. Pero yo creo que es bueno porque algún día dirán que también Podemos llegó a la luna antes que llegaran los americanos, ¿no? Entonces ese momento en el que te acusan de todo, de extrema derecha, de extrema izquierda, de anarquista, pero también de nazi, pues revela que no te están calificando, que no te están consiguiendo encuadrar. Y yo creo que aquí también en Zacatecas, en cualquier lugar del mundo, hay gente que no está encuadrada, que no está parametrizada, que no mira el mundo con anteojeras, que no está dispuesta a pensar que la política que gobierna nuestro mundo es que te dicen, pues vota, ven un día y vota. Y si le dices, tipo, es que no quiero votar nada de lo que me ofreces, porque todo lo que me ofreces es vergonzoso. Entonces, si no te gusta eso, tendrás que construir el sitio donde quieres estar. Y yo creo que lo que nos ha enseñado Podemos es que, con esa frase, yo tengo que decirlo, el nombre del movimiento es bastante pobre, porque es como el Yes We Can, pero en cierta medida ese momento de Podemos lo que nos dice es que claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Hay muchos momentos en los que uno se deja afectar por el nihilismo, se deja afectar por lo académico, se repliega sobre sí mismo para plantear protocolos para actuar, se pone en plan perspectivas absolutamente sombrías y dices, no pierdes nada por intentarlo. Sobre todo porque hay una máxima hoy. La pregunta hoy es ¿cómo no quieres ser gobernado? Y uno tiene que decir no de esa manera. Y esa defensa de la palabra libertaria, que en México además tiene mucha importancia, porque México, si no me equivoco, es un país de una enorme presencia de lo libertario, es decir, es un país que está atravesado por el pensamiento libertario. Yo creo que aquí hay que volver a las fuentes libertarias del pensamiento político, volver incluso al Trotsky mexicano, volver al momento en el que Trotsky y André Breton están aquí lanzando su manifiesto por un arte revolucionario y decir, bueno, no está tan lejos, pero lo que pasa es que está olvidado. Recuperemos un impulso activo, no un impulso regresivo. No podemos estar aquí todo el día consumiendo lo que nos dan, ni siguiendo el discurso del enemigo. El enemigo tiene un discurso muy inercial y si nos mantenemos en él, seguimos en su inercia. Hay que apropiarse de lugares que ellos no han sabido simbolizar. Por eso cuando tomo la figura, y perdón por la broma, del Zacatecas miniatura, es porque, ¿para qué lo hicieron?
¿Por qué no lo pudieron hacer en la ciudad? Porque se dieron cuenta de que ni siquiera eran capaces de reconstruir la propia ciudad, la toma de la ciudad. A lo mejor tuvieron miedo de decir, a ver si vamos a hacer una revolución y una toma de la ciudad, y hay una serie de tipos dormidos con afán revolucionario que van y toman las armas y toman la ciudad. Dijeron, vamos a hacerlo como un experimento con gaseosa en las afueras para tenerlo controlado, como un parque temático. Frente a la política de la corrupción, que es también la del parque temático, frente a la política que construye ficciones para no crear realidad, pues yo creo que hoy toda persona con dos dedos de frente, que no esté absolutamente en estado catatónico, tiene que plantearse cómo escapar de esta disciplina y de esta forma política que está estructuralmente corrupta. Bien, Fernando, pues muchísimas gracias, de verdad un placer platicar contigo y ojalá podamos platicar en otras ocasiones contigo y también con Pablo Iglesias. Está hecha la invitación, ojalá pueda venir a Zacatecas. Bien, pues muchísimas gracias también a ustedes y los esperamos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.